La historia de Douglas MacArthur comienza el 26 de enero de 1880, en Little Rock, Arkansas, donde nació en el seno de una familia militar. Su padre, Arthur MacArthur Jr., fue un condecorado oficial del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense y recibió la Medalla de Honor por su valentía. Este entorno marcó profundamente a Douglas, quien desde joven estuvo rodeado de disciplina, honor y relatos de batallas que le encendieron el espíritu de servicio. Durante su infancia, la familia MacArthur se trasladó con frecuencia debido a los deberes militares del padre. Douglas fue educado en diversas escuelas militares improvisadas por su madre, Mary Pinckney Hardy, una mujer determinada y sumamente influyente en la vida de su hijo. Fue ella quien sembró en Douglas un fuerte sentido del deber y la excelencia. Esta devoción materna fue tan intensa que incluso vivió con él en la Academia Militar. En 1900, MacArthur ingresó a la Academia Militar de West Point, donde destacó desde el inicio. Su expediente académico fue brillante. Se graduó en 1903 como el primero de su clase, con uno de los promedios más altos en la historia de la institución. Después de su graduación, fue asignado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, donde participó en misiones de infraestructura, tanto en Estados Unidos como en Filipinas. Fue durante esta etapa en Filipinas, bajo el mando de su padre, que Douglas empezó a comprender la complejidad geopolítica del Pacífico, una región que más adelante sería clave en su carrera. Un episodio crucial ocurrió durante la expedición militar en Veracruz, México, en 1914, durante la Revolución Mexicana. Aunque no tuvo una participación directa en combate, su conocimiento en ingeniería fue vital para asegurar las posiciones estadounidenses. La verdadera prueba llegó con la Primera Guerra Mundial. En 1917, con la entrada de Estados Unidos al conflicto, MacArthur fue asignado a la división Arco Iris, Rainbow Division, una de las primeras fuerzas estadounidenses enviadas a Europa. Allí, como jefe de Estado Mayor de la división, demostró una audacia extraordinaria. Fue famoso por recorrer las trincheras sin casco, con su bastón y sus insignias visibles, mostrando un desprecio temerario por el peligro. Esta actitud le ganó tanto admiración como críticas. En 1918, participó en varias batallas clave en Francia, incluyendo Saint-Mihiel y la ofensiva de Meuse-Argonne. Fue herido en acción y recibió múltiples condecoraciones, incluyendo la Cruz de Servicios Distinguidos en varias ocasiones. Su valentía era legendaria entre las tropas, y su carisma lo convertía en un líder natural, respetado por sus superiores y amado por sus soldados. Al finalizar la guerra, MacArthur ya era un coronel condecorado, y su figura comenzaba a ser reconocida como una promesa de liderazgo para el futuro del ejército estadounidense. Lo que no sabían en ese entonces era que ese joven oficial valiente y ambicioso estaba destinado a convertirse en uno de los más controvertidos, admirados y poderosos generales del siglo XX. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Douglas MacArthur regresó a Estados Unidos convertido en un héroe de guerra. Con varias condecoraciones en su haber, incluyendo 7 estrellas de plata y la Cruz de Servicios Distinguidos en 3 ocasiones, su reputación dentro del ejército era inigualable. No solo era admirado por su valentía, sino también por su habilidad para inspirar a las tropas y por su pensamiento estratégico. En 1919, fue designado como superintendente de la Academia Militar de West Point. Allí, MacArthur llevó a cabo una transformación profunda. Consideraba que la instrucción militar debía adaptarse a los desafíos modernos y no limitarse a las enseñanzas tradicionales. Durante su mandato, renovó completamente el plan de estudios, incorporando nuevas tecnologías, tácticas actualizadas y una visión más global de los conflictos. Esta reforma fue resistida inicialmente, pero con el tiempo se demostró esencial para la formación de una nueva generación de líderes militares. Durante la década de los 20, MacArthur también se involucró en asuntos más políticos y diplomáticos.
En 1928, fue enviado a Filipinas como comandante del Departamento del Lejano Oriente, donde se enfrentó a situaciones complejas tanto a nivel político como militar. Este destino reafirmó su vínculo con el archipiélago, una relación que jugaría un papel decisivo en su carrera futura. Un evento particularmente delicado ocurrió en 1932, cuando fue llamado a manejar la situación de los Bonuses Marchers, un grupo de veteranos de la Primera Guerra Mundial que acampaban en Washington, D.C., exigiendo el pago anticipado de bonos de guerra prometidos. MacArthur, junto con Dwight D. Eisenhower y George S. Patton, lideró el desalojo de los manifestantes utilizando fuerza militar. Aunque siguió órdenes directas, el uso excesivo de la fuerza fue duramente criticado por la opinión pública y empañó temporalmente su imagen. En 1935, el presidente Franklin D. Roosevelt lo nombró asesor militar del gobierno filipino, encabezado por Manuel L. Quezon. En este rol, MacArthur fue el encargado de crear el ejército de Filipinas, estructurarlo, entrenarlo y dotarlo de una doctrina propia. Para ello, se instaló en Manila y comenzó a trabajar en una visión de defensa nacional, basada en la autarquía militar. Uno de los momentos más emblemáticos de este periodo fue su estrecha relación con la cultura y la sociedad filipina. MacArthur no solo hablaba con fluidez algunos dialectos locales, sino que también vivió como un ciudadano más. Esta conexión emocional con Filipinas se reflejaría años después, cuando juró regresar tras su retiro forzado. En 1941, mientras los vientos de guerra soplaban con fuerza en Europa y el Pacífico, MacArthur fue llamado nuevamente al servicio activo. El presidente Roosevelt lo nombró comandante del ejército de los Estados Unidos en el Lejano Oriente, con sede en Manila. En este momento, Japón había intensificado su expansión imperial y Estados Unidos anticipaba una posible confrontación en el Pacífico. Douglas MacArthur recibió la misión de preparar las fuerzas estadounidenses y filipinas para una posible invasión. Aunque contaba con recursos limitados y un ejército en formación, MacArthur mantenía una confianza inquebrantable en la capacidad de resistencia de las islas. Subestimó, sin embargo, la velocidad y eficacia del ejército imperial japonés. A pesar de las tensiones crecientes, su figura no dejó de crecer. Era visto como un símbolo de autoridad, tradición y carácter. Lucía con orgullo su uniforme, su gorra bordada, gafas de aviador y una larga pipa de mazorca que se convertiría en su firma visual. Era más que un general, era una leyenda viva. El destino, sin embargo, estaba a punto de someterlo a una de las pruebas más dramáticas de su carrera. El próximo capítulo de su vida estaría marcado por la tragedia, el exilio y, eventualmente, una gloriosa promesa de retorno. El 3 de julio de 1941, Douglas MacArthur fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Lejano Oriente, una responsabilidad inmensa ante la inminente amenaza japonesa. Pese a sus esfuerzos para fortificar Filipinas, la situación cambió abruptamente con el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de ese mismo año. Solo horas después, los japoneses lanzaron un asalto aéreo sobre bases estadounidenses en Filipinas. MacArthur, aunque había previsto un conflicto, fue sorprendido por la rapidez y la coordinación del enemigo. Las fuerzas japonesas avanzaban con una precisión aterradora. En cuestión de semanas capturaron vastas zonas del archipiélago. Las tropas aliadas, estadounidenses y filipinas, se replegaron hacia la península de Bataan y la isla de Corregidor, donde se atrincheraron en una resistencia desesperada. Desde su cuartel en Corregidor, MacArthur lideraba una defensa cada vez más precaria. A pesar de la escasez de alimentos, municiones y apoyo aéreo, ordenó resistir. Su esposa Jean y su hijo Arthur vivían con él en la isla, lo que reflejaba su compromiso total con la causa, pero también aumentaba el riesgo personal. En este periodo se acuñó una de sus frases más conocidas: I shall return. Volveré. En marzo de 1942, por órdenes directas del presidente Franklin D. Roosevelt, MacArthur fue obligado a abandonar Filipinas
y evacuar a Australia, una decisión estratégicamente necesaria, pero emocionalmente devastadora. No quería irse. Su famosa promesa fue hecha en ese contexto, no como un gesto político, sino como un juramento personal hacia el pueblo filipino y sus hombres atrapados en Bataan y Corregidor. La retirada se realizó en condiciones peligrosísimas. En una travesía nocturna en torpederas por mar abierto, seguido de un trayecto aéreo sobre territorio enemigo, MacArthur, su familia y su Estado Mayor lograron llegar a Australia. Su aparición en suelo australiano fue recibida como un rayo de esperanza. Fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas en el suroeste del Pacífico. Desde allí, comenzó a planear una ofensiva prolongada y sistemática para expulsar a los japoneses del Pacífico. A lo largo de 1943 y 1944, MacArthur dirigió una serie de campañas exitosas en Nueva Guinea, las Islas Salomón y otras zonas estratégicas. Empleó la táctica de island hopping, saltando de isla en isla, para evitar enfrentamientos directos innecesarios y debilitar las líneas de suministro japonesas. Esta estrategia, junto con la presión estadounidense en el Pacífico Central, empezó a revertir el curso de la guerra. Pero el momento que definió su legado llegó en octubre de 1944, cuando MacArthur finalmente regresó a Filipinas. El 20 de ese mes, desembarcó en la isla de Leyte, caminando entre las aguas poco profundas junto a sus generales y dirigiéndose a la nación con estas palabras: "People of the Philippines, I have returned". La batalla del Golfo de Leyte, una de las más grandes batallas navales de la historia, aseguró el regreso de las fuerzas aliadas y marcó el inicio de la liberación del archipiélago. Las fuerzas de MacArthur, reforzadas por tropas estadounidenses y filipinas, comenzaron la ardua tarea de recuperar isla por isla, ciudad por ciudad. En 1945, MacArthur liberó Manila, pero la ciudad fue devastada por la ocupación japonesa y la cruenta resistencia. Lo que encontró lo impactó profundamente. Ejecuciones masivas, ciudades en ruinas y un pueblo que había sufrido lo indecible. Su determinación de reconstruir Filipinas se volvió tan firme como su compromiso militar. El 2 de septiembre de ese mismo año, la historia dio un giro monumental. A bordo del acorazado USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio, MacArthur presidió la ceremonia de rendición del Imperio del Japón, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Vestido con su uniforme de campaña, sin pompa ni medallas, firmó los documentos junto a representantes de las naciones aliadas. En su discurso dijo: "Es mi ferviente esperanza que de esta solemne ocasión surja un mundo mejor, de la fe y la comprensión de los hombres". Douglas MacArthur, el general que había prometido volver, no solo cumplió su palabra, sino que emergió como uno de los grandes arquitectos de la victoria aliada en el Pacífico. Tras la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945, Douglas MacArthur no solo cerró un capítulo sangriento de la historia mundial, sino que abrió otro completamente distinto. Fue nombrado comandante supremo de las potencias aliadas en Japón, lo que lo convirtió de facto en el líder absoluto del país derrotado. Desde su cuartel general en Tokio, MacArthur asumió una tarea titánica: reconstruir una nación arrasada y transformarla en una democracia moderna. Lo primero que hizo fue garantizar el orden y evitar represalias o caos social. A diferencia de otros líderes militares, MacArthur creyó en una ocupación con dignidad que permitiera a los japoneses recuperar su país sin sentirse humillados. Prohibió abusos, respetó la figura del emperador Hirohito, aunque lo subordinó al nuevo sistema constitucional, y dio prioridad a la estabilidad civil. Una de sus reformas más significativas fue la redacción de una nueva constitución japonesa, aprobada en 1947. Con la ayuda de un equipo de jóvenes oficiales estadounidenses, MacArthur promovió un documento revolucionario que eliminaba el derecho de Japón a mantener fuerzas militares ofensivas, garantizaba la igualdad de género y establecía un gobierno parlamentario.
Uno de los artículos más famosos de esta Constitución es el artículo 9, que renuncia formalmente a la guerra como un derecho soberano. Además de la reforma política, impulsó una reforma agraria, redistribuyendo tierras de grandes terratenientes a campesinos, y promovió libertades civiles, incluyendo la libertad de prensa, de religión y de expresión. También intervino en la economía, favoreciendo la reconstrucción industrial y el comercio con Estados Unidos. Uno de los gestos más controvertidos pero estratégicamente sabios fue no juzgar al emperador Hirohito como criminal de guerra. MacArthur entendió que conservar al emperador como figura simbólica era crucial para mantener la unidad del pueblo japonés y evitar una insurgencia. Esta decisión fue muy criticada por algunos sectores, pero resultó clave para una transición pacífica. Mientras tanto, en los Estados Unidos, su figura alcanzaba tintes casi míticos. Era retratado como el salvador del Asia, un símbolo de firmeza, sabiduría y autoridad moral. Sin embargo, esta popularidad también alimentó su ego y sus ambiciones políticas. Se mencionó su nombre como posible candidato presidencial en 1948, pero finalmente no se presentó. Todo cambió con el estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950. Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, invadió Corea del Sur. MacArthur, aún comandante supremo en Asia, fue puesto al frente de las fuerzas de la ONU para repeler la invasión. Su campaña fue inicialmente un éxito rotundo. Con una audaz maniobra anfibia en Incheon, logró hacer retroceder a los norcoreanos casi hasta la frontera con China. Pero aquí empezó el declive de su carrera. Contra las recomendaciones de sus superiores en Washington, MacArthur presionó por una ofensiva total. Incluso sugirió utilizar armas nucleares si China intervenía. Y China lo hizo. En noviembre de 1950, cientos de miles de soldados chinos cruzaron el río Yalu y forzaron una retirada masiva de las fuerzas de la ONU. A pesar de los reveses, MacArthur continuó sus llamados públicos por una guerra total contra China, desafiando abiertamente la política de contención del presidente Harry S. Truman. Esta insubordinación fue la gota que colmó el vaso. El 11 de abril de 1951, Truman tomó la decisión más polémica de su presidencia: destituir a Douglas MacArthur del mando. La reacción pública fue explosiva. En Estados Unidos, MacArthur fue recibido como un héroe. En su famoso discurso ante el Congreso, pronunció la frase que quedaría grabada para siempre: "Old soldiers never die, they just fade away". Los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen. Con estas palabras, MacArthur se despedía del escenario mundial. Su caída marcó el fin de una era. Aunque aún era reverenciado, su influencia política se extinguió. Pasó sus últimos años escribiendo sus memorias y recibiendo honores, pero ya no tenía mando ni voz en la política militar. El general que había ganado guerras, reconstruido naciones y desafiado presidentes, se retiraba del campo de batalla con una mezcla de gloria, controversia y dignidad. Tras su destitución en abril de 1951, Douglas MacArthur regresó a Estados Unidos como un hombre que, aunque apartado del mando, no había perdido el fervor del público ni su aura de leyenda. Fue recibido con desfiles multitudinarios en ciudades como Nueva York y Chicago, donde millones lo aclamaron como un héroe incomprendido por los políticos de Washington. Su figura polarizaba. Para algunos era un símbolo de la gloria y la autoridad. Para otros, un militar con peligrosas aspiraciones autocráticas. Durante los años siguientes, MacArthur mantuvo un perfil alto, aunque sin poder real. En 1952, en plena campaña presidencial, sectores conservadores intentaron posicionarlo como candidato del Partido Republicano. Sin embargo, no logró reunir el respaldo suficiente frente a figuras más políticas como Dwight D. Eisenhower, quien, paradójicamente, había servido bajo su mando años atrás. MacArthur se refugió en la escritura. Publicó sus memorias bajo el título Reminiscences, un texto detallado, apasionado y estratégico que reconstruía su versión de los hechos desde su infancia
hasta su salida del poder. En esas páginas, se revelaba como un hombre de principios férreos, profundo patriotismo y una visión casi profética sobre el papel de Estados Unidos en el Pacífico. Aunque alejado de la política activa, MacArthur continuó asesorando a líderes, empresas y universidades. Fue invitado como orador en múltiples ocasiones, y su estilo, solemne, dramático, directo, mantenía la atención de multitudes. En 1959, fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso, el mayor reconocimiento civil en los Estados Unidos. En lo personal, su vida tomó un ritmo más tranquilo. Vivía en el Waldorf Astoria Hotel en Nueva York, junto a su esposa Jean y su hijo Arthur. Su círculo íntimo era reducido y sus días transcurrían entre reuniones, lecturas y correspondencia, pero incluso en su retiro, seguía siendo una figura de consulta en temas militares, sobre todo en relación con Asia. Su comprensión de la región y su visión estratégica aún influían en el pensamiento geopolítico estadounidense. El 5 de abril de 1964, a los 84 años, Douglas MacArthur murió en el Hospital Militar Walter Reed de Washington, D.C., tras padecer una enfermedad hepática. Su fallecimiento fue un evento nacional. El presidente Lyndon B. Johnson ordenó honores de Estado. Su cuerpo fue trasladado a Norfolk, Virginia, donde reposan sus restos en el MacArthur Memorial, un museo y mausoleo construido en su honor. El legado de Douglas MacArthur es complejo y monumental. Fue uno de los pocos generales en la historia moderna que no solo dirigió ejércitos, sino que moldeó naciones. Condujo batallas épicas, diseñó constituciones, desafió presidentes y dejó huella en 2 continentes. Su vida representa la intersección entre el poder militar y la diplomacia, entre la gloria del campo de batalla y la fragilidad del liderazgo civil. Frases como "I shall return" y "All soldiers never die" no solo definieron momentos históricos, sino que encapsularon su carácter, orgulloso, decidido y siempre en marcha hacia su destino. Hoy, su imagen continúa evocando debates y admiración. Fue criticado por su arrogancia y amado por su valor, pero sobre todo, fue un hombre que vivió con una convicción inquebrantable, que el deber hacia su país estaba por encima de todo. Así, Douglas MacArthur no solo se desvaneció, como él mismo dijo, sino que trascendió.